Bien, pues buenos días. Ahora voy a hablar un poco en español para introducir al keynote speaker de la sesión. Tenemos el placer pues, de contar con Carlos Rosado, que es presidente de Spain Film Commission, Andalucía Film Commission. Unas pinceladas de su extenso y profuso currículum, porque es dilatado y amplio. Es licenciado en Derecho y abogado en los ilustres colegios de Sevilla y Cádiz. Ha sido miembro de la comisión redactora del Estatuto de Autonomía para Andalucía. También ha participado como miembro del Consejo Administrador y Consejo Asesor de la Radio Televisión Andaluza, donde ejerce labores de secretario general, consejero electivo del Consejo Consultivo de Andalucía, miembro de la Comisión Permanente, además de presidente y director de la Fundación Audiovisual de Andalucía. Un largo etcétera. En marzo de 2005 fue nombrado vicepresidente de la Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Televisiones Regionales y Afines, ASITRA. Presidente, como digo, de Spain Film Commission y presidente honorífico de Spain Film Commission, es miembro de la Asociación también Española de Derecho Audiovisual y tiene el honor de tener o de estar en posesión de la medalla de Andalucía, medalla de oro de Andalucía, que es bastante importante como andaluces, y entre sus publicaciones pues destacan algunas que están correlacionadas con el título de la presentación con la que nos va a deleitar hoy, que versa sobre cine y turismo, una nueva estrategia de promoción o el marco jurídico y político de la televisión pública, entre otras. Así que yo, sin más dilación, le doy la palabra gustosamente a Carlos para que nos hable precisamente sobre las localizaciones de Juego de Tronos y su impacto turístico y económico. Cuando quieras, Carlos, un placer. Muchas gracias. Gracias a la Facultad de Derecho, a la Universidad Pablo Olavide y a vosotros por estar aquí. Vais a analizar desde diversas perspectivas una poderosa historia como es la de Juego de Tronos. Mi papel más modesto, porque les voy a hablar de una potente producción y bajaremos al terreno de contaros cosas que a lo mejor desconocéis. No lo contaré todo, pues si lo cuento todo tendría que mataros por guardar la confidencialidad. Pero no quiero dejar de decir que me siento especialmente pues contento de estar hoy aquí en la Facultad de Derecho. Yo soy licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, no existía entonces la Pablo Olavide, y la verdad es que no volvía a un aula desde entonces, de modo que me encuentro muy a gusto con vosotros. Mirad, en octubre del 2014, después de una jornada de mañana muy tediosa del rodaje de Juego de Tronos en Osuna, ya aburrido de ver las repeticiones de las escenas, me puse a pasear por los pasillos interiores de la Plaza de Toros, donde se estaban rodando las escenas que luego aparecieron en el capítulo 9 de la 5ª temporada. Y deambulando por allí, me encuentro al fondo, en un rincón, a Emilia Clarke, la actriz, vestida de blanco, como ahí aparece, con el pelo casi blanco, y comprendí en ese momento lo que es el concepto de la suspensión de la realidad, sobre la que hemos hablado mucho y teorizado mucho los que nos dedicamos a esto. Pero la persona con la que estaba delante, a un par de metros, no era la actriz Emilia Clarke, menuda, de pelo castaño, una chica encantadora, sino que era la reina Daenerys Targaryen. No me atreví ni a acercarme a verla, a mirarla, ni me atreví a sacar el móvil a hacer una fotografía. Tenía la sensación de que estaba delante de la reina Khaleesi y, por tanto, comprendí de verdad en mi propia experiencia vital lo que es esta suspensión de la realidad que genera el cine, que genera el audiovisual. Si me veis hablar del cine, estoy hablando en general de la ficción audiovisual y el concepto es el mismo. Yo no voy a hablaros de esta percepción, pero en una serie como esta, la realidad
y su suspensión y su inmersión dentro de la historia del espectador es particularmente significativa. Para mí fue paradigmático porque, os insisto, que tenía la sensación de estar delante de la reina real y no de una actriz que estaba preparando su última escena, por cierto, en la que se monta en un tractor verde, que luego se convirtió por la magia de la transformación del cine en un dragón. Esta es la transformación de la realidad a la que hago referencia. Una plaza de toros muy bonita, por cierto, pero que es lo que veis, se transformó en la arena de Merín gracias a la capacidad de interpretación del paisaje, del territorio que produce una serie como esta. Permitidme brevemente, por no teorizar sobre la cuestión, una breve referencia a cómo el audiovisual se convierte en una herramienta de promoción del territorio. Pocas series, o incluso pocas películas como esta, permiten evidenciar la influencia social que tiene la ficción audiovisual. Una serie como esta, que es vista capítulo a capítulo por más de 20 millones de espectadores en su primer visionado, sin perjuicio del incremento exponencial de sus visitas después y de las revisiones del futuro, han producido, qué duda cabe, una gran influencia social. Hoy mismo en el país le dedico una página entera a hablar de este impacto social que tiene Juego de Tronos, porque son también una fuente de conocimiento del ciudadano. Tras la historia, tras la película o tras la serie, se encuentra una historia que abre campos de interpretación, que abre campos de análisis que va más allá de la propia serie. Y, por último, una serie de televisión, una película tan vista como esto, en el que hay escenografías reales, aunque transformadas, se convierte en un factor de promoción muy potente para el territorio, en la medida en que el número de espectadores es muy significativo. Pocas veces podemos, los que nos dedicamos a esto, decir que el cine, estoy hablando en general, crea tendencias. Crea tendencias y al extremo de que cuántos niños y niñas sus padres le han puesto de nombre cualquiera de sus protagonistas preferidos de la serie Juego de Tronos, ¿no? Condicionan, por tanto, el comportamiento, desde los peinados hasta cantidad de manifestaciones sociales, crean hábitos. Y un hábito tan intenso como este, y orientan sin duda el consumo. Pero en los aspectos a los que yo me vengo a referir, perdonad si me dedico a hablaros de cosas que a lo mejor resultan un tanto pedestres, pero yo me dedico nosotros nos dedicamos, me acompaña, por cierto, la directora de Andalucía Film Commission, Pilar Querol, que también es parte responsable de las cosas que hemos hecho en esta materia. Nosotros nos dedicamos a la captación de rodaje y, por tanto, mi materia es menos apasionante que ver la intrahistoria de lo que cuenta la historia de Juego de Tronos, ¿no? Pero una serie de televisión como esta se acaban convirtiendo en una especie de folleto virtual, de factor de promoción virtual mucho más intenso que cualquier campaña de publicidad convencional, porque son vistas por un número elevadísimo de espectadores. Ya hemos hablado de la cifra habitual, porque dura mucho en el tiempo. Está terminando la 8ª temporada, no haremos spoiler, pero esta serie, independientemente de si hay spin-off después o no, que seguramente lo habrá, va a quedar entre las series que están con un recurso fijo que se estará viendo mucho tiempo. Por lo tanto, el tiempo de duración del impacto de lo que se ve en esa serie dura mucho. Y además, y fundamentalmente, y con eso empezaba mi intervención, la relación emocional que se produce entre el espectador y las imágenes es muy intensa.
tan intensa que la gente se identifica con el escenario que ve porque le gusta la historia o porque sigue a un determinado personaje y, por tanto, este vínculo emocional es el que convierte en tan como potente instrumento de promoción del territorio a una serie como es el caso de Juego de Tronos. El Juego de Tronos, como todas las series o películas importantes, estáis viendo la imagen del Alcázar sevillano de fondo, produce 3 efectos medibles desde el punto de vista técnico. Hay un efecto de reputación del destino, que hace que el destino sea sostenible. El efecto de reputación es un efecto que tiene una dimensión, digamos, profesional y social. Desde el punto de vista profesional, porque acoger con éxito una producción tan compleja como Juego de Tronos no está al alcance de cualquier territorio, de cualquier ciudad, y por tanto, si un rodaje sale bien, desde el punto de vista de la producción, y luego el resultado es el brillante que aparece en las imágenes, esto hace que se produzca una especie de efecto llamada de otras producciones y eso explica en parte el éxito de los rodajes posteriores. Tiene una traslación técnica muy clara. Andalucía, desde Juego de Tronos, ha tenido un incremento exponencial de las peticiones de rodaje en las escenografías. Estas aparejan o no aparejan en la serie. El segundo impacto es de carácter económico y de empleo, en la medida en que una producción desplaza en el territorio una importante cantidad de recursos económicos y necesidades de producción que lleva a la compra de bienes y servicios, el alquiler de emplazamientos de hostelería, etcétera, y luego contrata gente, no solamente a los figurantes que aparecen en la serie, que son muchos, por cierto, sino un gran número de oficios y de profesiones que ya encuentran los productores en el territorio. Ese es un efecto deseado por nuestra organización, por Andalucía Film Commission, que es que los que vienen a rodar de fuera aquí usen a nuestra industria, a nuestros profesionales para ello. Y luego, no tengo que decir que el tercer impacto que genera esta serie es un impacto mediático notabilísimo, que hace que no haya nadie, haya visto o no, si me apuráis, la serie, que no se sienta atraído por esta historia y acabe diciendo ¿esto dónde se rodó? Y quiero ir a ese sitio que aparece en la serie. Luego os pondré ejemplos sobrados de esta cuestión. El Juego de Tronos, como sabéis, no voy a extenderme mucho en ello, simplemente iros dando algunas pinceladas. Se ha rodado básicamente en Europa, excepto las escenas que se rodaron en Marruecos en las primeras temporadas. Pero detrás de esta elección de emplazamientos no solamente está una cuestión de carácter físico o estético, sino que hay todo un hecho económico muy potente. Me permito empezar por Belfast, por Irlanda del Norte, en el que una decisión gubernamental, como fue ceder un espacio ocioso en el puerto de Belfast, en los famosos astilleros donde se construyó el Titanic, convertidos en plató, ha permitido que la práctica totalidad de los interiores de esta serie se hayan rodado en Irlanda del Norte. El trono de hierro, que por cierto no es de hierro, sino que es de resina, es observado casi con envidia por la reina más longeva de las monarquías internacionales. Islandia, un país precioso, pero, si me permite la expresión, queda un poco a trasmano, ¿no? Islandia tiene muy pocas horas de luz, hace un frío espantoso, al extremo de que las cámaras que rodaban en Islandia tenían que cada X tiempo someterse a temperatura para evitar que se congelaran los mecanismos fluidos de la serie. Islandia, sin embargo, ha encontrado en Juego de Tronos un instrumento de promoción extraordinario, ¿no?
en Malta. Malta es una isla con una larga tradición cinematográfica, pero ha sido uno de los elementos clave de la producción de Juego de Tronos. Lo mismo pasa en Croacia. Croacia, en Dubrovnik y Split, las dos ciudades donde se ruedan escenas diversas de Desembarco del Rey, etcétera, ya está inscrito en su ADN como destino el que es una ciudad, es uno de los reinos de Juego de Tronos. En Irlanda del Norte, luego me referiré también a Irlanda en general, tenemos ejemplos de cómo un pequeñito territorio, y luego hablaré de su transformación, cómo un pequeño territorio puede convertirse en un gran escenario con tanta proyección. Fijaros, me permito daros pequeños, no quisiera aburriros con cifras, pero tenéis aquí un cuadro de lo que ha supuesto de inversión por parte del Gobierno de Irlanda del Norte para mantener la producción en su territorio y en la repercusión que esto ha tenido en la economía del país. Estamos hablando de 15, casi 16 millones de libras y la repercusión son más de 200. Por tanto, estamos hablando, vosotros os interesa mucho la historia, no quisiera entreteneros mucho con estas cosas, pero es que detrás de esta historia están estas intrahistorias, que es lo que permite que comprendáis la realidad de lo que estáis viendo. En Marruecos ya lo he dicho, ¿no? En la zona de Ouarzazate y de toda la parte del desierto se ruedan escenas muy importantes, pero ahí terminó. Hablemos de España. Estamos hablando de impacto económico. No existen datos globales respecto del impacto que ha tenido esta serie en los diversos emplazamientos que he utilizado en las temporadas en que se ha rodado, desde la quinta en adelante. Pero algunos de sus destinos, que es el caso de Peñíscola, como pongo aquí, el caso de Sevilla es muy paradigmático en cuanto a los datos que ha supuesto desplazar a la ciudad a todo el equipo de producción. Lo mismo pasa con el resto de los emplazamientos. Me he permitido poner abajo una foto de Emilia Clarke en un descanso del rodaje en Osuna. Una de las experiencias esa es donde se mezcla, como os digo, la ficción y la realidad. Este impacto de los rodajes, os hablaba de la reputación del destino, que Weiss, uno de los showrunners de la serie, diga que Sevilla es una ciudad maravillosa, es un prescriptor potentísimo de nuestra ciudad. Que Bernie Kaufel, no la conocéis, pero Bernie Kaufel, la productora ejecutiva, una de las artífices de la complejidad de este rodaje, que hable del entusiasmo, una mujer que lleva tantos años dedicada a la producción y ha visitado en esta misma serie otros lugares y se sorprende de lo que aquí se encontró, por no hablar de Emilia Clarke, que tuvo una relación muy estrecha y muy amistosa con no solamente los figurantes, etcétera, sino que no podía dar un paso al salir a la calle sin que tuvieran una avalancha de personas detrás deseosos de verla. En 4 fotos, perdonad la referencia personal, no os lo toméis a mal, no es egolatría, pero me permite una miscelánea muy bien para cómo se captó el rodaje de Juego de Tronos en Andalucía. Veréis, en la primera y segunda temporada ya estuvieron intentando rodar en España los personajes de Juego de Tronos, pero sin éxito. Hasta que hay un precedente de este rodaje importante y es que el director y productor Ridley Scott, con el que me encanta haberme fotografiado en unión de Piluca, que estaba también en la foto, pero el tipo que ha hecho esto lo ha quitado. Lo mismo que ha quitado a James Coston en la que estoy con Obama. Cuando nosotros captamos el rodaje de la película Exodus, Gods and Kings, una superproducción de la Fox, uno de los miembros del equipo de Ridley Scott, Mark Huffam, había participado ya en el rodaje de la primera temporada de Juego de Tronos y
este es un rodaje complejísimo, probablemente el más complejo de lo que se han rodado en España durante muchos años. Produjo un efecto muy importante de reputación, como hacía referencia al principio, y eso abrió las puertas a que evidenciara la industria del cine, del audiovisual, que nuestra comunidad estaba capacitada para acoger grandes producciones. Empezamos a tener contactos con HBO, que iban buscando localizaciones muy específicas. Vinieron varias veces a recorrer el territorio. Ellos iban buscando el Palacio de Dorne de forma muy concreta, pero nosotros, y este es un trabajo que llevó a cabo de forma directa y personal Piluca Querol, le enseñamos otras localizaciones. Sabíamos que, porque nos habían pasado el guión, bajo estrictas condiciones de confidencialidad y lleno de tachaduras para que no viéramos determinados desenlaces que no hacían al caso, les mostramos muchísimas localizaciones que no usaron en la quinta temporada. Y cuando ya estaba esto muy avanzado, entramos en contacto con el embajador norteamericano en España entonces, James Costos, amigo después, al que le pedimos, había sido alto directivo de HBO, le pedimos que nos ayudara en todo el proceso para ver esto cómo lo teníamos que gestionar. La participación de Costos en el proceso de captación del rodaje fue fundamental. Y luego nosotros le otorgamos el título de embajador extraordinario de Spain Commission por el trabajo que había hecho. Y cuando nos encontramos con Benioff y Weiss en Sevilla, no nos limitamos a ver la producción, sino que les invitamos, y es la foto que he puesto ahí, les invitamos, probablemente ninguno de ustedes lo recuerde o estuviera, pero montamos un encuentro con alumnos y profesionales jóvenes en el Teatro Central para hablar de todos los procesos que habían llevado a la construcción de la historia y a su producción. Y la última foto, perdonadla. Oye, si no la enseño, no me quedo tranquilo. Pero esto tiene un efecto multiplicador para el futuro. En la foto esta, que estoy con Obama, estaba también Costos. Y esto genera unas dinámicas que van más allá del rodaje concreto de Juego de Tronos, sino que nos ha permitido posicionarnos de forma muy potente frente a la industria norteamericana en esta materia. Bueno, paso con rapidez respecto de las escenografías que han aparecido en las diversas temporadas, a partir de la sexta hasta la octava, en la serie, en donde sitios muy poco conocidos por el gran público, en algunos casos absolutamente desconocidos, han aparecido en las imágenes. Me gustaría centrarme en la imagen de la derecha de arriba, que es la iglesia de San Juan de Gastelugache, en el País Vasco, un entorno precioso que lo conocieron los productores por un vídeo que he traído aquí, por si da tiempo y no me extiendo mucho en mi intervención y os apetece verlo. Lo cierto es que ese entorno precioso se convirtió en Rocadragón y todas las escenas de la playa, una playa fantástica que hay en el País Vasco, que sufre en este momento además un aluvión de visitas que hace que tengan que hacer algún tipo de normativa para evitar el colapso de visitantes. Con más precisión las localizaciones de Andalucía, simplemente para recordarosla y ver cómo es el proceso de transformación, que el puente romano de Córdoba, que tanta historia tiene, de repente se convierte en el puente de Volantis, que fue una incorporación, digamos, adicional, no imprevista en la quinta temporada, es muy importante, por no hablar del resto. Itálica, qué deciros de Itálica, que ha vivido una segunda, digamos, vida como recinto cultural, histórico, y lo mismo pasa con los alcázares. No hay un solo día que haya una persona que va al alcázar que no quiera hacerse la foto donde están los personajes de Juego de Tronos en esta escena. Ya he hablado de la Plaza de Toros de Osuna y de las atarazanas, que por cierto ha aparecido... perdón, retiro lo dicho. Iba a hacer spoiler sin darme cuenta.
las atarazanas que han aparecido en varias ocasiones, que es un recinto que, si no lo conocéis, ya estáis tardando en ir a verlo, si lo abre el ayuntamiento, ¿no? Que no estoy seguro de que esté abierto al público, pero bueno, alguna influencia tenemos. Las atarazanas, un espacio, un recinto extraordinario, albergó el refugio del dragón de Calesi. En tabernas donde se han rodado una enorme cantidad de películas que están en la historia del cine, también tienen su sitio en esta serie. La Alcazaba de Almería, un recinto maravilloso, almohade, que han tenido que hacer un régimen especial por la avalancha de visitantes de un espacio que no era especialmente visitado. El Castillo de Almodóvar, que sé si se visita, preciosa edificación renacentista y posterior, muy cerca de Sevilla, también tiene su espacio en esta historia. Os hablaba del impacto mediático y su reflejo en el turismo. Ya sé que os puede resultar un tanto, digamos, pedestre que hablemos de estas cosas, pero nosotros nos dedicamos a esto. Nos dedicamos a generar industria y provocar nuevos hechos económicos en torno a los rodajes que se producen en Andalucía. Y el screen tourism, el turismo de pantalla, el movie tourism, el turismo cinematográfico, es un vector de la economía del turismo muy especial que cada vez mueve más gente. El TCI habla de 80 millones de viajeros que eligen su destino de turismo en función de las escenografías que han visto en su serie preferida. Piluca y yo hemos escrito un libro al que tú hacías referencia en mi presentación. Podría dedicarme a contaros 20 historias respecto de cómo ha influido el cine y la televisión en el desarrollo turístico de muchísimos emplazamientos. En Malta, 1,5 millones de espectadores recibió en el 2015, un incremento del 228%. En Islandia, ¿no? País, como decía, tan inhóspito, ¿no? Precioso pero inhóspito. Están con problemas de capacidad hotelera, que la infraestructura hotelera de Islandia es muy limitada, casi rural, si me permitís, y estos son los efectos que ha tenido. Croacia, Dubrovnik en este caso, Split, que eran ciudades eminentemente turísticas, ya hay todo un desarrollo turístico relacionado con Juego de Tronos, en ciudades tan monumentales. Irlanda requiere un tratamiento aparte, porque Irlanda, y Irlanda del Norte en particular, cuando empieza la serie Juego de Tronos, la imagen de ese país estaba vinculado con una historia de violencia, de terrorismo, de enfrentamiento religioso entre las comunidades protestante y católica, de una historia de sangre y de violencia y trágica. Y Juego de Tronos ha contribuido a la transformación de la imagen del país, incluso quiero pensar a la pacificación de las pulsiones terroristas de su ciudadanía. Y ha llevado a Irlanda a una enorme cantidad de personas que han ido a visitar aquí el Paseo de las Secuoyas. Y Irlanda, ¿qué ha hecho? Ya os he contado lo que hizo desde el punto de vista industrial específico, que fue poner a disposición de los productores de Juego de Tronos sus instalaciones y su potencial financiero para permitir el desarrollo de esta serie. Pero luego ha empezado a explotar turísticamente lo que ha supuesto Juego de Tronos para su territorio. Este es el tapiz que hacen con toda la historia como si fuera un tapiz medieval, con la madera de las secuoyas que, como consecuencia de un temporal, se tuvieron que talar, construyeron las 9 puertas, que además, vinculado a un pequeño carné, permite a la gente ir sellando para ir conociendo dónde están emplazadas cada una de estas puertas del territorio de Juego de Tronos. Por no hablaros de la campaña de publicidad que, si fijáis, no menciona Juego de Tronos. Entre otras cosas porque lo prohibía la propia productora, pero la grafía, los textos, la vinculación emocional
a la que hacía referencia al principio llevaba claramente a que cualquiera que viera estos eslogans con la que hicieron varias campañas de publicidad iba mentalmente vinculando al espectador con la serie Juego de Tronos. El impacto turístico en España es también muy significativo. Os doy unos cuantos datos que no reitero, que estáis leyendo, de incremento en algunos de los emplazamientos, algunos de ellos, como os decía, poco conocido, Castillo de Zafra, que no está en Zafra, está en la provincia de Segovia, habla de un 488%, es decir, todo el turismo de este castillo se debe a esta serie. Es decir, antes no iba ni Dios a ver esto, excepto cuatro especialistas en la materia o los ciudadanos del lugar. Pero que un sitio como Bardenas Reales, que es un sitio muy, muy conocido, Gerona o Girona, vean este incremento, da una prueba muy clara del impacto de esta serie. Los análisis de la búsqueda de viajeros en las plataformas de reservas de viajes son un indicador muy preciso respecto del interés que despierta un emplazamiento. Y este incremento del 107% en una ciudad como Sevilla, donde los ciudadanos nos quejamos de que hay mucho turismo, realmente el 107% es duplicar las búsquedas en este sitio. Ya os he hablado del impacto en los Reales Alcázares, está entre el 10 y el 15%, el incremento porcentual de los visitantes. Itálica, ¿no?, que pelea en estos momentos por ser patrimonio de la UNESCO, le debe mucho también a la serie Juego de Tronos. Me decía una responsable de este proceso de la candidatura de Sevilla, Concha Cobrero, me decía a ver si conseguimos unas palabras de algunos de los actores de Juego de Tronos, es decir, aporta valor a la ciudad un mensaje favorable en un tema tan preciso como es el del patrimonio de la humanidad de la UNESCO al que aspira Itálica. En Osuna ya os he hablado, pero no sé si sabréis que cada X tiempo, Osuna montó un museo muy meritorio con utillería y determinadas escenas de lo que pasó en el 2014 allí. Y lo ha utilizado muy bien el ayuntamiento, y de vez en cuando, no lo toméis a mal, ciertos grupos de frikis de la cosa se reúnen en Osuna para revivir aquella experiencia, ¿no?, sentirla de forma especial. Y realmente nunca pudo pensar la alcaldesa de Osuna que cuando fuimos a verla, Piluca y yo, y todavía no se sabía, le digo, mira, prepárate, porque la que se te avecina es muy importante, ¿no? Ella no era consciente entonces, pero se dio cuenta enseguida. Por cierto, el que no se dio cuenta ni entonces ni ahora fue uno que fue alcalde de Sevilla, al que le fui a decir, oye, alcalde, debes poner un centro de interpretación en Sevilla para que esto quede y mantenga los recursos. No me hizo caso, como sabéis, pero en fin, la historia es larga. Paso con rapidez sobre estos temas, ¿no? El impacto turístico en Andalucía creo que ha quedado en vuestra idea lo que ha supuesto esta serie. Pero ¿qué ha hecho? Voy terminando para no hacerme muy largo, ¿no? ¿Qué ha hecho Andalucía? Veréis, no es el foro para hablaros de nuestro trabajo, pero Andalucía Film Commission es una organización pública sin fin de lucro, que es hermana de otras muchas oficinas que hay en el mundo, que pugnamos todos por captar rodajes audiovisuales por estas razones de las repercusiones que tienen sobre la economía, sobre la imagen, sobre la identidad nacional. Y trabajamos below the line, es decir, un trabajo muy callado, donde no podemos contar casi nunca nada, por las razones que os explicaba al principio. No queremos
que tengamos que matar a nadie después de contaros interioridades, pero en un mundo tan competitivo como este, donde la transformación de la realidad es tan grande, la competencia es tan feroz, no puede uno ser un mero receptor pasivo del que decide buenamente venir aquí, sino que hay que ir por él. Y eso nos obliga a nuestra organización y a todos nuestros colegas a ir acudiendo a todos los espacios que hay posibles para ir captando estos rodajes y estar en la agenda de los productores que van decidiendo estas cosas. Y una vez que se capta este rodaje, no basta con hacerlo. Para que esto sea rentable para la comunidad, no solamente para vuestra satisfacción personal de una historia que os atrae, para que esto sea un hecho que redunde en beneficio de la sociedad, es preciso poner en marcha mecanismos de promoción estable en esta materia. Con esta finalidad creamos con la Junta de Andalucía un portal específico que os invito a visitar, que se llama Andalucía un destino de cine, en donde tratamos de llegar al espectador que está bicheando por las redes para que pueda conocer lo que realmente no conoce. Vosotros de Juego de Tronos probablemente sepáis mucho, pero me juego con vosotros que os doy 10 rodajes que se han rodado en Andalucía que no sabíais que se había rodado aquí. Esta es la finalidad de este portal y con Juego de Tronos hemos hecho lo mismo. Hemos difundido los emplazamientos, dando informaciones precisas de cómo llegar, qué hay allí, qué otras cosas hay, además de las localizaciones a que se hace referencia en la serie, y esto es lo que hace que la economía del audiovisual, de los rodajes, es una economía circular, que se retroalimenta en una especie de círculo virtuoso, que empieza desde que empezamos los primeros contactos hasta que esto genera por sí mismo un recurso estable. Por tanto, en ese tránsito entre la realidad y la ficción, entre la suspensión de la realidad con la que empezaba, se despliegan una cantidad enorme de efectos en donde cada vez es más difícil saber distinguir qué es la realidad y qué es la ficción. Estas dos fotos creo que os dicen mucho de cómo se mezcla la ficción con la realidad, porque Jamie Lannister no sabemos si es el personaje real o la presidenta Susana Díaz lo era en aquel momento. No sé si Nicolai es un actor o soy yo, no se sabe dónde estamos. De modo que termino con esto. Ficción y realidad cada vez están más entremezcladas. La historia es fundamental, pero la capacidad de reinterpretación de la historia a base de su reestructuración y la capacidad tecnológica para reinterpretar la historia y convertir lo que es real en algo irreal es lo que hace que una serie sea mágica, como es el caso de Juego de Tronos. Y con ello, pues, espero que os haya interesado esta visión un tanto particular, pero que abre la puerta para que la imaginación luego pueda volar en otros ámbitos del análisis de la serie y de la historia. De modo que mil gracias y a vuestra disposición. Yo he traído un vídeo, no sé si os interesará. Yo creo que ¿cómo estamos de tiempo, no? Sí. Lo que no sé cómo meterle mano al asunto. Aquí. A ver. Échame una mano. Sí. Vamos a ver, lo tienes en abril, ¿no? Me imagino. Supongo, hay dos presentativos. No. ¿Esta es la presentación? Esta es la presentación, pero hay un vídeo que estaba en el pendrive. Pues espérate, vamos a ir. Perdonar. Nada. La suspensión también. Ahí está el vídeo. Este vídeo os lo pongo para terminar mi función, pero es el que usamos para promocionar a Andalucía en los mercados audiovisuales.
I encourage film producers to know Andalusia. My country offers a wide range of filming locations, excellent weather conditions, modern communications, and a qualified audiovisual industry. Bueno, eso es todo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta al ponente. Carlos. Perdón. Esto es algo que anuncia algo, ¿eh? Lolani está fuerte. Hola, muy buenas. Bueno, lo primero, felicitar a Carlos Rosado por su enorme trabajo con Spain Film Commission. Los que conocemos las series de hace tiempo sabemos la labor que han hecho. Y quería preguntar a propósito de un tema que siempre ha comentado tanto él como Pirco Aquerol de Andalucía Film Commission, que es el tema de la importancia que tuvo Spain Film Commission con una cosa que es clave para la atracción de rodajes en general de series y de películas a España, como es la reforma del impuesto de sociedades, por el cual cuando una producción extranjera viene a rodar a España no tiene que pagar tantos impuestos, porque España se encontraba en una situación muy desfavorable comparada con países de nuestro entorno que atraían a rodajes porque básicamente allí pagaban menos impuestos que aquí. Incluso iban a lugares que tenían mucho menos riqueza que España y que Andalucía, pero como tenían unas ventajas fiscales que aquí no teníamos, pues España perdió muchos rodajes por ello. No solo rodajes, sino tema de producción, tema de doblaje, efectos especiales, cualquier tipo de producción cinematográfica. Entonces yo quería preguntar cuál fue el papel de Spain Film Commission para lograr ese cambio en la normativa que ha hecho que desde entonces España pueda atraer muchos más rodajes, y Andalucía también, claro. Gracias. Que conste que no he hablado de este tema para no dormir a la audiencia, pero
qué duda cabe que desde el punto de vista profesional es muy importante. Brevemente, cuando captamos la quinta temporada, los productores nos dijeron que era excepcional que vinieran a España porque España carecía de políticas fiscales adecuadas para atraer rodaje. Ya os he enseñado los datos de lo que invertían en otros países. Por lo tanto, nos dijeron, no, vamos a volver. Y entonces, cuento la anécdota porque es tal y como es. Le pedí una cita al ministro de Hacienda, a la sazón Montoro. Soy, creo, el único español que habla bien de Montoro. Me recibió. Le conté las virtudes teologales de los rodajes como instrumento de captación de recursos fiscales. Me atendió con mucho interés y le pasé los datos económicos de lo que había supuesto para Almería el rodaje de Exodus. Y le dije, mira, ministro, esto ha dejado Exodus en Almería, que es más de todo lo que vosotros gastáis en el cine español. Y le dije, y no sabíamos ya que el Juego de Tronos se iba a rodar en el 2014, pero lógicamente no le dijimos nada, pero lo entendió. Empezamos a trabajar con sus técnicos y en cuestión de 2 meses, en el marco de la reforma fiscal, que Dios le haya perdonado, sí produjo una reforma de la ley del impuesto de sociedades, creando un apartado 2, el artículo 36 de dicha ley, que creó por primera vez en España un incentivo fiscal para las producciones internacionales que roden aquí. Fue al principio del 15% y luego se elevó al 20%. Esto fue determinante para que volvieran los productores de Juego de Tronos a rodar el resto de las temporadas y para situar a España, como tú decías, en un destino. Yo te agradezco que me hable de este tema, que es de lo que yo sé en realidad, pero que no quería hacer antes para no dormiros. Pero efectivamente esto ha sido clave, ¿no?, para el posicionamiento de España, ¿no? Hola, enhorabuena otra vez por la exposición. Tengo una pregunta en concreto referente al Alcázar, porque yo he visto allí que la muerte, hay una parte en la que aparece la Alcazaba de Almería y yo creía que era en el Alcázar. Cuando muere Doran Martel, cuando lo asesinan allí, yo me he vuelto loca buscando en el Alcázar qué sitio era y mis amigas me decían, no, eso está hecho con ordenador. Es la fuente que está al lado del senador de Carlos V, pero lo han puesto con muchas plantas. Y luego aparece ahí Alcazaba de Almería. Digo, ¿ves tú? Es que no estaban en Alcázar. Bueno, me temo que yo sé menos de la serie que tú. Ah, vaya. Pero efectivamente todo esto es ficción. Entonces hay escenas que están rodadas en emplazamientos diferentes, pero que luego en la continuidad de la historia es la misma. Y efectivamente el Alcazaba de Almería cogió escenas o incluso planos de lo que era el Palacio de Dorne, del Jardín del Agua, y por lo tanto no me extraña que provoque esta confusión. Así todo, no me atrevería a asegurarte que la fotografía estuviera correctamente rotulada, pero creo que sí, que es tal y como yo te digo, De ¿no? acuerdo, muchas gracias. Hello. I wanted to ask if any of those numbers, those figures that you presented to us are anywhere available online, so we can also kind of read up on that. I'm not sure. Sorry, I don't know if it's possible to show the number. Yes. Sorry.
Hola, buenos días. Yo quería saber si, como por ejemplo, esta serie es muy famosa, muy popular en todo el mundo y claro que atrae un impacto turístico muy intenso a los patrimonios culturales hispánicos. Pero yo quería saber si, como por ejemplo, si es una pasada de esta serie, como por ejemplo 10 años o 5 años después, ¿cómo mantener el impacto positivo turístico en los patrimonios hispánicos, como por ejemplo en Plaza de Toros de Osuna, cómo mantener este impacto positivo? Y ¿hay alguna manera de gestión sobre en estos patrimonios? Sí. Mire, la experiencia internacional nos enseña que un recurso turístico vinculado a un rodaje en un escenario determinado, aunque no se ruede más en ese emplazamiento, con las técnicas adecuadas de promoción y de presencia en los medios, es susceptible de ser mantenida mucho tiempo al servicio de esta finalidad. Hay muchísimos ejemplos, ¿no?, de este tipo, que van desde una continuidad y reiteración cíclica de promociones del film de que se trate, rodado en el territorio, la creación de herramientas físicas para que el espectador, que a lo mejor no lo recuerda, pero al ver un MUPI o un determinado icono físico en el sitio le vincula a la película o a la serie. Es decir, hay todos los recursos de que se dispone en el ámbito de la promoción publicitaria o promoción turística. Hay muchos sitios, os sorprendería cuántos, que viven todavía de lo que ha pasado en una serie que ha terminado. Os pongo un ejemplo de serie, para que sea similar a los Juegos de Tronos, que es Breaking Bad. Breaking Bad se rueda en Nuevo México, en Albuquerque, una historia terrible de drogas, crímenes, etcétera, y ha sido utilizado por la ciudad, que por otra parte no es precisamente, no es París, pues las autoridades locales han hecho varias cosas. Primero, han creado unos estudios cinematográficos que para nosotros los quisiera yo. Y segundo, toda una campaña publicitaria constante, desperdigada por la ciudad en varios ámbitos. Uno, creando rutas, desde los pollos hermanos hasta los desiertos donde se van matando gente o se fabrica la metanfetamina, etcétera. O haciendo merchandising. Los Blue Candy, se venden bolsas de caramelo verdes o azules, como son las pastillas de metanfetamina, con la misma bolsa donde se comercializaba realmente la droga, y se venden en Albuquerque bolsas de caramelo que es un sucedáneo de la metanfetamina. Es decir, cuestión de imaginación y convertir en positivo algo que pudiera ser una historia negativa. Lo contrario es lo que hace otra gente, el error. Y es que en algunas ocasiones se ponen pega rodajes porque o hay violencia, o hay tiros, o da una mala imagen de la ciudad. Es un error. Hasta la serie más, o la película más truculenta, y tenemos ejemplos que estarán en la mente de todos vosotros, se puede sacar una rentabilidad turística estable, y así ocurre en muchísimos destinos. No quiero aburriros, pero yo estoy todo el tiempo que queráis. Hola, buenas. Bueno, también felicitarle también por la exposición y tal. Yo le quería preguntar, usted ha hablado mucho del impacto positivo del turismo, de la rodación de películas, de series, y lo que se ha llevado después el turismo y tal. Pero yo le quería preguntar si existen algún tipo de medidas, tanto para evitar como para paliar
los efectos negativos de la masificación, por ejemplo, de las ciudades, porque, por ejemplo, vemos en Barcelona que la subida, por ejemplo, de los alquileres por el tema de los turistas o la masificación de los lugares, las calles se hacen a veces intransitables. Y, pues, verá usted, yo estudio en el rectorado y todas las personas que estudian en el rectorado tienen todos tienen anécdotas de, por ejemplo, turistas que se meten en la biblioteca cuando estamos estudiando o turistas que se meten en nuestras clases cuando estamos dando clases, o la masificación de nuestros comedores, y que muchas veces estudiantes que tienen la universidad en el centro se tienen que ver cada vez más obligados por la subida de precios de los alquileres, etcétera, a que tengan que irse cada vez más afuera y, bueno, o a pueblos cercanos a las ciudades. Entonces, ¿existen medidas para paliar esto o para evitarlo? Y, en fin, los efectos negativos de la masificación. Bueno, yo no creo que el cine sea culpable en exclusiva de ese fenómeno de masificación al que hace referencia, pero si lo fuera, vamos a admitir los efectos dialécticos, es verdad que eso requiere por parte de las autoridades públicas concernidas de determinadas medidas paliativas o de ubicación o redireccionamiento de la gente. Y esto no es algo que nos corresponda a nosotros, obviamente, que somos culpables de que la gente vaya, pero luego le dejamos el marrón al que está allí gestionándolo. Pero es verdad que hay un fenómeno curioso en esta materia, que es la diversificación de los lugares. Es decir, tú puedes poner el foco en la Sagrada Familia, entonces no se puede dar 3 vueltas a la manzana la cola para visitar la Sagrada Familia. Pero si tú les explicas que junto a la Sagrada Familia hay otros emplazamientos, por hablar también, si queréis, de Andalucía, hay otros emplazamientos, vas diversificando el destino. Eso requiere de políticas, por una parte, y por otra también el propio cine ayuda a esto. En la medida en que ir a Almodóvar del Río no está masificado, ni Osuna. Es decir, que si tú vas haciendo unas políticas correctas para poner el foco en donde te interesa, resulta que tú puedes contribuir a todo esto, pero yo no soy un profesional de la gestión turística de las ciudades. Son ideas que tengo, y en cualquier caso sí que es una preocupación nuestra, y la ha sido mía desde que me dedico a esto, ha sido la diversificación de los lugares de rodaje. Es decir, porque antes se rodaba siempre en los mismos sitios y por lo tanto se podía producir ese efecto del que tú hablas. No lo discuto, pero si tú crees que el cine puede contribuir al incremento turístico y diversifica los lugares de rodaje, está en cierta medida pues extendiendo el territorio. Yo no sé si vosotros sabréis que las 2 películas de Soderbergh sobre el Che, la Sierra Maestra, está rodada en la ciudad de Jimena, un pueblecito precioso de la Sierra de Cádiz colindante con Málaga. Bueno, pues ahí no hay problema de masificación turística, y una correcta política de poner el foco en el sitio correcto te puede llevar a paliar esto que sin duda es un efecto indeseable del éxito de un destino, ¿no? Pero es verdad que este es un problema que tienen los políticos y confiemos en que lo sepan resolver con los soportes técnicos que los hay, ¿no? de asesoramientos de cómo evitar o paliar al menos este fenómeno indeseable, ¿no? De la masificación. Muchas gracias. Ya voy a devolver la palabra al vicerrector para que cierre la mesa. Gracias, Carlos, por estar aquí. Solo una anécdota personal. Esta historia también es historia de vida de muchos, ¿no? Mi abuela, mi tía, mi madre, que era mucho más pequeña, etcétera, siempre en su historia de vida cuentan cómo allí a su barrio de la periferia de Sevilla de pronto llegaron unos señores y eso era Lawrence de Arabia. Eso está en la historia de mi familia y es la historia de Sevilla, ¿no? Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Sevilla ha sido un destino de cine desde hace muchísimo tiempo, pero creo que vuestro trabajo es extraordinario, que me siento muy orgullosa de vuestro trabajo, yo me siento muy orgullosa de mi tierra y de que verdaderamente potenciemos toda la riqueza económica que tiene nuestro patrimonio. Así que, bueno, me ha tocado el corazoncito verlo ahí en el vídeo, porque es la historia de mi familia, de mi abuela, de mi madre. Bueno, vicerrector, vamos terminando porque la siguiente mesa... Los Starks están cayendo, esto me está inquietando mucho. Bueno, pues, muchísimas gracias, decana, muchísimas gracias, Carlos, por tus palabras y por tu conferencia magnífica.
Estamos convencidos de que Andalucía necesita ese brokerage que vosotros aseguráis y ahora pues seguimos con la programación del Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.